hoy comamos y bebamos. Tomatito, martes de 22 a 23 horas. Conducción, Mariana Baranchuk. Coordinación de aire, Grachi Ocampo. Producción general, Mariana Baranchuk, Grachi Ocampo. Buenas noches, estamos arrancando el mes de agosto y el cuarto mes de Tomatito. Como siempre nos pueden escribir a tomatitoradio@gmail.com, ahí nos pueden sugerir sobre qué puede tratar un próximo programa, pueden sugerirnos recetas específicas con respecto a eso, pueden decirnos qué restaurante no deberíamos dejar de ir, pueden invitarnos a ese restaurante, también podemos pasear por bodegas, catas de vino, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que nos escriban a tomatitoradio@gmail.com. Cuando empezamos a pensar en este programa, queríamos ver, cuál iba a ser el ingrediente, la comida, que fuera la estrella del día. Y queríamos uno que no nos dejara pata, que fuera un elemento seguro. Y ahí pensamos en el arroz. El arroz es un ingrediente noble. Te mata el hambre en cualquier circunstancia. Funciona perfecto como acompañamiento de cualquier carne, pero también como cosa central de una comida. Estoy pensando en un risotto, en una paella. En la infancia, arroz con huevo era una comida típica. Y cuando llegás a tu casa y suele no haber nada, tal vez quedó un huevo en la heladera y arroz en general siempre hay. Para los que hemos hecho campamento, uno mete en la mochila, además de la bolsa de dormir, una linterna, un martillo, un destornillador, una caja de fósforos y seguro un paquete de arroz. Así que ahí arrancamos con el arroz y pensamos también cómo es un acompañamiento en muchos lugares de nuestra América. Y nos fuimos a preparar el programa, porque producir y cocinar es parecido. Uno cocina el programa con anterioridad. Una vez que tenemos el elemento, el arroz, empezamos a pensar en músicas. ¿Qué música puede servir que tenga que ver con el arroz? Y ahí lo primero que nos vino a la mente es el famoso arroz con leche de la infancia. Y nos fuimos a buscarlo. Y aquí que el tradicional arroz con leche que cantaron decenas y miles de jóvenes durante decenas de años, no está más. Está pero modificado. Ahí pasó la brigada del bien pensante y dale que clausuramos y modificamos todo. O sea que ahora, en lugar de encontrarte con el arroz con leche me quiero casar, encontrás varias opciones, entre las que hay algunas como arroz con leche me quiero encontrar con una compañera que sepa luchar. ¿En serio? ¿Es necesario? Como dice una compañera muy conocida y querida por todos, un poquito de capacidad de lectura de texto y de contexto. Porque el arroz con leche tradicional, además que compartimos, que incita a actividades muy feminizadas como lavar y bordar, también dice que hay que saber abrir la puerta para ir a jugar. Eso es una metáfora. Y además, si pensamos en la historia, podemos decir que es una canción re LGTB. Escuchan. Te cuenta la historia de una viudita del Paso del Rey que se quiere casar, que no sabe muy bien con quién, pero tiene dos requisitos. Uno, que sea una señorita. Y otro es un requisito territorial, que sea de San Nicolás. Es decir, la viudita del Paso del Rey se quiere casar con una señorita de San Nicolás. Chiques, escriban sus propias melodías y letras, que a lo mejor también duren 50 años y que sea con placer. No perderemos bocado, que comiendo nos iremos. Tomatito, radio, el derecho al goce. Que mañana ayudaremos. Un momento de lectura.
Espera, con un trago en la mano. Hoy es jueves y los jueves almorzamos juntos. Hablamos mucho, o lo que para nosotros es mucho. Ninguno de los dos somos personas que otros consideren conversadores. A veces hasta almorzamos en silencio, un silencio cómodo, liviano como el aire del que está hecho y en el que se expresa mejor el sabor de lo que comemos. Algunas otras veces, cuando hablamos, las palabras van formando pequeños montículos que lentamente se transforman en montañas. Entre una y otra hacemos silencios largos, valles en los que pensamos como si anduviéramos. Elegimos un restaurante que es una casa antigua en San Telmo. Tiene un patio en el centro, un cuadrado de cielo propio, nubes diferentes todo el tiempo. La conversación con mi padre avanza a un paso tranquilo. De repente, en medio de una frase, él dice: limpiar arroz. Y junta las manos haciendo un aro con los dedos y las mueve como si golpeara algo contra el borde de la mesa. Lo que ocurre de repente no es que él diga esas palabras, sino que yo me doy cuenta de que no sé cómo se limpia el arroz. Lo que ocurre de repente es que me doy cuenta de que sé muchas cosas de él así, sin saberlas, apenas intuyéndolas. Sé que mi padre, en sus manos, debe estar sujetando un manojo de algo que yo no veo. Busco en mi memoria los campos de arroz que vi en Japón e imagino que el manojo debe ser de esa especie de juncos verdes. Deduzco torpemente que el arroz debe estar adherido a las plantas y al sacudirlo debe caer, como frutos muy pequeños o semillas. Viendo los gestos de mi padre puedo llegar al pasado, a Japón o a la historia de mi padre, que es la mía. Como los impresionistas, sin buscar los detalles sino la luz, como conozco los árboles de la vereda de mi casa, sin saber sus nombres, pero sin poder imaginar mi casa sin ellos. Así converso con mi padre, segura y a tientas. Él dice, por ejemplo, que este país tiene 200 años apenas, un país niño, dice. Y junto al niño yo veo un Japón viejo, con manos en las que la piel cubre y descubre la forma de los huesos. Si él se agarra la cabeza cuando dice que corrían por campos de té, yo sé que pasan aviones por el cielo que no veo y que bombardean. Miramos el menú y elegimos platos que vamos a compartir. Mi padre nunca se acostumbró a comer un solo plato. Fue mi madre la que se acostumbró a preparar varios platos para cada comida. Después hablamos de libros. Él está leyendo Mozart de Cole y lo lleva consigo a donde vaya. Mi padre siempre lleva un libro y un diccionario con él. A mí, que nací y me crié en Argentina, me da pereza buscar palabras en el diccionario. A él no. El español de mi padre japonés es más vasto y más correcto que el mío. Fragmento del libro Los árboles caídos también son el bosque, de Alejandra Camilla, publicado por Editorial Bajo la Luna.
Vamos a guarachar ahora. Oye, sí, el arroz con pollo. Ándale, ándale. Agua. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. ¡Agua! ¿Te gusta la risa, mi hermana? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? La Habana, Clarisa. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Te gusta? ¿Te gusta Juanita Nota? Mira mi nota. Sin más, sin más, sin más, sin más. Échale la salsita, nena. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. El arroz con pollo, nene. Ese arroz con pollo. ¡Hola, hola! Hoy comamos y bebamos, Tomatito Recetas. que mañana ayudaremos. Bueno, y sí, como la canción Arroz con Pollo, nuestra primera receta es arroz con pollo. Como les dije, esta receta es mía. Ingredientes: cebolla, morrón, ajo, 2 pechugas de pollo, 2 tomates, 2 tazas de arroz, caldito de gallina, o si te quedó de hace unas semanas esa sopa de caldo de pollo que hicimos, esa sería la mejor de todas. También lleva medio vaso de vino blanco, azafrán u otro condimento para arroces que tengas. Preparación, bueno, también, ¿no? Sal, pimienta, aceite, eso habitualmente. Preparación: cortar las pechugas en pedazos pequeños y saltearlo en la sartén caliente con un chorrito de aceite, hasta que esté el pollo dorado de ambas partes. Lo retirás y lo reservás a un costado. En lo que te quedó de ese aceite, en ese fondo de cocción, va la cebolla, el morrón, el ajo y todo picado pequeño. Cuando la cebolla esté transparente, incorporás el tomate, que también lo picaste antes, y lo sofreís hasta que tome todo un color amarronado. Ahí incorporás los trozos de pollo. Agregás el arroz y removés con cuchara de madera, salteando a fuego medio, hasta que los granos de arroz se vean transparentes. Ahí agregás el doble de agua de lo que pusiste de arroz. O sea que como pusimos 2 tazas de arroz, van 4 tazas de agua. Salpimentás, condimentás, agregás también el vino y revolvés una sola vez y dejás que hierva. Cuando hirvió, bajás el fuego a medio y los cocinás destapado, hasta que el arroz haya consumido toda el agua. No lo revuelvas durante la cocción. Y sí, hay más recetas con arroz. ¡Otra vez, arroz! ¡Basta! ¡Me tienes podrido! Sí, otra vez arroz. El risotto de hongos es de Gracchi Ocampo, que usa el arroz Carnaroli. Es una variedad italiana de arroz porque se trata de hacer risotto. Es un grano corto, redondeado y de textura bastante cremosa. En general tiene mucho almidón, así que a veces conviene lavarlo previamente. Dicen otros que no hay que lavarlo previamente, según la receta de cada quien. Usás 400 gramos de arroz, una cebolla grande picada en cuadrados chiquitos,
2 cebollas de verdeo, la parte verde no, solamente el bulbo, 1 litro de caldo, 200 gramos de hongos variados, puedes tener una cajita de champiñones y una taza de hongos de pino que Grachi los hidrata en caldo tibio, yo hidrato todo lo que sea para hidratarlo, hidrato en vodka. 1 copa de vino blanco seco, manteca, sal, un chorro de aceite y queso rallado, que si es parmesano va a quedar todo mucho más rico. En una cacerola calentás un chorrito de aceite y derretís una rodaja, unos 25 gramos de manteca a fuego suave, sin que se queme. Añadís la cebolla bien picada, la cebollita de verdeo también picada, una pizca de sal para que se exuden los líquidos y dejás que se cocine sin dorar durante unos minutos. Mientras removés frecuentemente con una cuchara de madera hasta que la cebolla quede transparente. Cuando la cebolla está translúcida, se aumenta la potencia del fuego y se añade el arroz, los hongos cortados en rodajas y la copa de vino. Se remueve con la cuchara de madera todos los ingredientes, más o menos 1 minuto a fuego fuerte. Entonces ahí se le añade 2 cucharones de caldo caliente y se remueve. Cuando vemos que el arroz absorbió el caldo, otros 2 cucharones más. Y así se va añadiendo el caldo en pequeñas tandas mientras no se deja de remover, a diferencia del arroz con pollo. Y así hasta que el arroz esté a punto. Cuando el arroz del risotto de hongos esté cocinado, se apaga el fuego y se agrega el resto de la manteca y el queso rallado. Se remueven bien todos los ingredientes para integrarlos e inmediatamente se sirve. Y aunque no lo crean, tenemos más arroz. ¡Otra vez, arroz! ¡Basta! Me tienes podrido. Este igual lo hago bastante y es distinto, porque lo vamos a hacer con arroz integral, pasas de uva y canela. Necesitas media taza de cebolla picada, 2 dientes de ajos picados, aceite de oliva, 1 taza de arroz integral o un poquito más, depende de la cantidad que quieras hacer, media taza de pasas de uva, canela en polvo, 2 cucharaditas, sal y pimienta a gusto. Yo diría acá casi sin sal, lo único para que cuando hagas la cebollita exude, pero no tiene que estar salado. Pimienta sí, bastante. Y 2 tazas y media de agua y después dejas aparte nueces picadas o si no tenés maní sin sal picado o ambas cosas mezcladas. ¿Cómo lo haces? En una olla se saltea la cebolla y el ajo en el aceite de oliva con bastante pimienta y apenitas un toque de sal. Agregás el arroz, las pasas y la canela. Sofreís unos minutos y agregás el agua. Tapás y cocinás durante 40-45 minutos más o menos en temperatura mediana. Tiene que consumirse toda el agua y después le tirás por encima, o si querés lo mezclas, las nueces y o el maní bien picadito. Riquísimo. Y ahora sí, nos relajamos, vamos a escuchar una cancioncita de Chico Buarque de Holanda que se llama Feijoada, donde se acompaña, por supuesto, con arroz y esperamos una flor de entrevista con el maestro Mauricio Cartum. Qué placer y escuchar música nomás. Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Puca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher,
você vai fritar montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta, a laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão e vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tiene sexo, es ambiguo el tipo, no sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, viste, porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. En Tomatito es momento de conversar con Mauricio Cartum. Qué placer escucharte. Igualmente, por ahí. ¿Qué tal? Mira, yo decía, como hay un montón de cosas que quiero hablar con vos, empecemos con Dos Chivos 2. La vis cómica y la novela Salo Solo, el patrullero del amor, de reciente aparición. Contame de lo que quieras primero. Bueno, la vis cómica, estamos entrando en cuarta temporada, felices porque estamos con muchas nominaciones y muchos premios, y estamos en el Centro Cultural de la Cooperación los martes a las 20 horas, buscamos un día de la semana que nos deje libre los findes, porque los findes hacemos gira. Ahora, por ejemplo, nos vamos al Solís de Montevideo, así que estamos muy contentos con esa idea. Y con la novela, con Salo Solo, lo mismo también, muy contento. Agotó la primera edición en 3 semanas, ya está la segunda edición circulando y en algunas librerías está faltando también, así que habla de que se está vendiendo bárbaro. Qué fantástico. Voy a decirte algo. Lo busqué y no lo encontré porque estaba en faltante. Así que leí de Salo Solo las cosas que fuiste publicando en Facebook de a poquito y espero a que vuelva a las librerías para poder hacerme con el mismo. Te hago una pregunta con eso. Es tu primera novela. ¿Cómo fue el paso de escribir literatura dramática a escribir novela? Y sin darme mucha cuenta, pasó. Salo Solo nació en pandemia como una especie de sucesión de relatos, una saga de relatos sobre las aventuras de un viudo que buscaba novia. Y bueno, naturalmente esto en tono de humor, aprovechando que en la pandemia había una especie de lector cautivo, dispuesto a leer en pantalla, y con la idea de joder un rato y divertirnos, y se fue armando, en un momento empecé a mirar para atrás y me di cuenta que ya, bueno, al principio sí, 1, 2,
Cuando llegás a la tercera de las aventuras, empezás a pensar, bueno, a lo mejor viene otra y otra. Así llegué a la 15 y sin darme cuenta se había transformado en una novela. Qué fantástico. Y el tono, digo, la especificidad, ¿te surgió como lo estabas pensando teatralmente o siempre fue como una saga que era de otro tipo de narrativa? Mirá, nació como narrativa, pero es pertinente lo que preguntás, porque a veces es difícil de entender desde otro punto de vista, pero las cabezas trabajan de acuerdo a cómo uno las moldea, vos lo sabés, y las cabezas se acostumbran a un funcionamiento, crean un rulo, crean un rollo y trabajan así. Yo desde hace 50 años escribo teatro, y el rulo que yo tengo es el de escribir aquello que yo escucho. Yo escribo mucho con el oído. Escribir narrativa, yo no puedo pedirle a la cabeza que trabaje de otra manera. Es lo mismo que pedirle a un lavarropa que trabaje de cocina. No tiene esa chance. Es un electrodoméstico, pero sirve para otra cosa. Entonces, yo escribí narrativa como quien escribe teatro, escuchando, poniendo voces. Bueno, por eso también es que el material es un material que tiene buen sonido, digamos. Sí. Y en esa misma línea, ¿no? Del pasaje de una cosa a otra, vos empezaste escribiendo teatro y en un momento dado, pero las puestas te las hacían otros. Y en un momento dado decidiste dirigir tus propias obras. ¿Cómo fue ese pasaje? ¿Cómo fue esa decisión? Mirá, ¿cómo te podría decir? Es como trabajar en una panadería y no poder comer lo que vendés. Era muy raro. Pertenecía a una tradición muy literaria, esto del dramaturgo que escribe y luego le lleva a un director o a una directora. En mi caso, con mucha fortuna, porque desde mis primeras obras encontré directores y directoras entusiasmados, pero me quitaba la posibilidad de poder clavarle el diente a la factura, y un día me di cuenta que en realidad lo verdaderamente divertido del teatro estaba no más allá de 100 metros del escenario, y me puse a dirigir. Y cuando te pones después de que terminas la obra, ¿no? Y decís, bueno, este es el momento de llevar la escena, es el momento de convocar elenco, de imaginarle cara a esos personajes, y te pones a dirigir. ¿Quién manda, el director o el autor? ¿Cómo funciona ahí la cosa? Tienen un diálogo no siempre afectuoso, pero y se piden permiso. ¿Cómo es eso? Sí, yo suelo, cuando estoy muy angustiado dirigiendo, en general entro en estado de angustia. Nunca me pasa escribiendo y siempre me pasa dirigiendo. Hay un momento en el que entro en estado de angustia, no me gustan las cosas que están saliendo y no sé cómo promover la salida de otras. Entonces suelo despertarme a las 4 de la mañana. Yo tengo por suerte insomnios parciales y beneficiosos. Un ratito ahí que me angustio, charlan entre el director y el autor un rato y suelen ponerse de acuerdo. Ahora, el que manda siempre es el dramaturgo. Ajá. El que más sabe es el dramaturgo. Una vez más, porque el rollo labura ahí, el rulo, la calecita es la del dramaturgo. Así que en algún momento siempre el que lleva las de ganar es el autor. Cuando discuten termina ganando el autor. Sí, pero tiene lo bueno de la discusión, que es lo dialéctico, es como en la pareja. Cuando no hay discusión se pone muy aburrido. Lo interesante justamente es que haya discusión, porque la discusión es un intercambio. Y en la discusión además aparecen otras cosas que en la paz. La paz es demasiado plácida y la vida no es plácida. La vida es plástica. La vida es activa, es dinámica y es dialéctica. Entonces está bueno que se peleen, más allá de que el dramaturgo lleva las de ganar, si no pelea con el director no tiene argumentos. Está bueno eso. ¿Y los actores saben de esas peleas o simplemente ven al director?
o con Bueno, a los actores siempre uno trata de convencerlos de que todo está bien, de que todo está divino y de que muy pronto estrenaremos y nos van a amar, a pesar de que vos después llegás a tu casa y te pegás la cabeza contra el borde de un mueble. Por esos seres sensibles que no se asusten tanto. ¿Qué va a hacer? Leí el otro día una nota que te habían hecho en donde vos incorporaste un tema que me parecía que tenía ganas que lo desarrolles, que hablabas de esto de que en todas tus obras y también en tu novela aparece como un elemento importante el humor, aunque no sean específicamente obras cómicas, digo, y hablabas de una poética del humor. ¿Cómo es esto de una poética del humor llevado a una dramaturgia que use el humor pero que no sea específicamente humorística? Bueno, en el doble sentido que tiene siempre el concepto de poética. Digo, poética por un lado es una forma de producción, es una serie de procedimientos para producir algo en particular. Yo trabajo mucho con una poética del humor, utilizando los procedimientos del humor. Pero por el otro lado, y casi complementariamente, humor y poesía se parecen mucho en sus procedimientos. Vos fíjate, el procedimiento más fructífero que tiene la poesía es la metáfora, y la metáfora siempre es lo mismo, es la relación entre dos elementos antes no relacionados que crea un tercero que no es suma de sus partes, sino que es algo que se ilumina en tu cabeza como una especie de acto producido por la sorpresa de unir dos cosas que no pueden unirse. Ahora aplica eso mismo al humor y te vas a dar cuenta que un chiste es exactamente igual. Un chiste es la relación entre dos cosas antes no relacionadas que tienen en sí mismo una relación y ahí aparece la sorpresa. Entonces, trabajar humor y trabajar poesía es lo mismo en términos de procedimiento. No lo es en términos de resultado, pero es como si yo te dijese, bueno, es la misma masa con la que, según en la máquina que la ponga, por un lado da fideo o por el otro lado te da tapa de empanada. Es fantástico, me encantó. Nada, me quedé... está bueno entrar en la cocina de otro, digo, este programa que tiene mucho de gastronómico, entrar en tu cocina es fantástico. Y me vienen a la cabeza, ¿no?, todas las series de las obras. Una vuelta en una conferencia también hablabas de que a veces el mismo público, digamos, cuál era el otro cruce con lo político, sin ser en términos directos, más allá de los teatros políticos de los 70, cómo es hoy el teatro político sin ser panfletario, y narrabas de algunas de las cosas que habían pasado en terrenal en algunas de las funciones, ¿no? Y me acuerdo de una función en donde la gente se puso a cantar. ¿Cómo trabajás? Digo, ¿lo trabajás de entrada? ¿Lo político te aparece? Digamos, ¿lo ideológico te aparece o lo trabajás específicamente? Mira, es que yo te diría, es un condimento imprescindible, más que un condimento, es un elemento imprescindible. Yo siempre que me pongo a trabajar, por un lado, necesito lo dramático. Lo dramático fundamental es la manera de que el espectador esté en contacto con la obra, es decir, que lo dramático es lo que crea la intriga, es lo que crea la acción. Por un lado necesito lo dramático, por otro lado necesito lo poético, porque yo soy un autor que trabaja sobre eso. Necesito lo humorístico y también, por supuesto, necesito la idea. Yo a veces me bajo del concepto de teatro político porque es muy difícil marcar fronteras entre un teatro partidario y un teatro político. Podríamos hablar de un teatro político, yo prefiero hablar de un teatro de ideas, un teatro donde la idea de alguna manera se constituye como parte inseparable de eso que se está viendo allí. Cuando yo tengo la coincidencia de todos esos ingredientes, me puedo poner a amasar. Claro. No, a ver si se entiende. Era como
casi un registro anterior, ¿no? Digo, hablar en términos de teatro político por esto de no caer en cuestiones que no sirven, que no interpelan a nadie en la actualidad. Pero como teatro de ideas, digo, sí tiene todo el tiempo, y además poder combinar eso con lo poético y con el humor, ya, vemos las obras de, eso es Terrenal, eso es Salomé de las Chacras, me parece que por ahí va un camino que es más que interesante, y que, para mí Terrenal fue como un antes y después en el teatro argentino, la manera en que se encaró, y ¿cuántos años estuvieron? Como 10 años, ¿no? Sí, estábamos empezando, terminamos 9ª temporada el año pasado, y tenemos ganas el año que viene de volver, tenemos ganas de hacer una 10ª temporada. Además siempre volver es una alegría muy grande con esa obra. Tenemos un público que se repite, y esto es una especie de atributo que hay que agradecer todos los días. Y en general uno estrena una obra y dice, bueno, ¿cuántos me pueden ir a ver? Vamos a ponernos optimistas, 5.000, 6.000 personas, y uno trabaja para eso. Cuando vos de pronto, como con Terrenal, nosotros hemos llegado a los 100.000 espectadores, pero después descubrimos que en realidad, si lo pasamos a personas físicas, son muchos menos, porque lo que hemos tenido mucho público que se repite, que va 4 veces, 5 veces a verla. Entonces, reestrenar es la posibilidad también de volver a juntarnos con ese público repetidor. Ya sabés que tenés ese público, no tenés que esperar que aparezca un público nuevo. A mí con Terrenal es un privilegio y una alegría. A mí con Terrenal me pasó que terminó la función y necesitaba urgentemente tener el libro. Poder leer el texto por fuera de la actuación, la sensación es, me perdí un montón de cosas, necesito leerlo, y es de los libros que desaparecieron de mi casa, alguien se lo llevó y no anoté quién, así que deberé volver a recuperarlo, porque son esas cosas a las que hay que volver, como lecturas. Me estaba pensando en estos engranajes, ¿no? De la construcción del hecho teatral como espacio creador, pero este espacio creador que vos vas haciendo como en distintas etapas, y cómo te funciona esto internamente, ¿no? La construcción del hecho creador en etapas, hasta cada confrontación con el público. Mira, en realidad se integra la vida. Uno de los errores más angustiosos que se producen cuando un creador empieza a crear, pienso en el creador joven, en el creador que se acerca en mi caso, a la escritura teatral, es que tiene urgencias. Está urgido por llegar al resultado, y pensando en el resultado no piensa en el proceso, sin comprender que el proceso es parte del resultado, que en realidad lo que hacemos es escribir. Terminar obras es aleatorio, y es además feliz cuando va acompañado de una buena recaudación y viene el público, pero es aleatorio. El tema es escribir. Entonces esas etapas son inevitables y uno no las puede apurar. Es lo mismo querer apurar una torta en el horno. Se te va a quemar, por más que vos digas, no, mira, la temperatura ideal del horno siempre es 230 grados, no, lo voy a meter a 300, no, lo metiste a 300, cagaste, vas a sacar una galletita. Eso sí. Con la escritura pasa lo mismo. La dramaturgia mundial está llena de galletitas. Eso es cierto, es tremendamente cierto. Y la cartelera de Buenos Aires también, pero también hay buenos productos que se están viendo en estos momentos. Sin duda. ¿Qué te iba a decir? Para ir terminando, la última pata de Mauricio, el Mauricio docente, tanto como en tus charlas abiertas como tus grupos de estudio, de dramaturgia o de lecturas. ¿Cómo funcionas ahí? ¿Cómo trabajás esas cuestiones?
Mira, durante mucho tiempo, de una manera muy formal y muy organizada, porque qué sé yo, ponele, durante 23 años di clases de dramaturgia en la UNICEN, en la Universidad del Centro de... No, en la Universidad del Centro de Tandil. En la EMAD creé también, fui el creador de la carrera y di durante 25 años también una cátedra de dramaturgia. Y durante otros 20 di clases en mi estudio. Todo esto terminó un poco antes de la pandemia por dos razones. Digo, la primera, la pandémica misma, que es, nada, me desarmó todos los cursos. Y la otra es que me jubilé. Ajá. Entonces empecé a pensar alternativas diferentes. Ya no tenía ganas de seguir en mi estudio, tenía más ganas de viajar, y entonces puse en valor algunos formatos de seminarios más breves, y es lo que estoy haciendo. Este año hice uno en mayo, por ejemplo, casi 350 personas, y ahora pienso uno para septiembre más o menos en el mismo formato. Estoy trabajando de una manera distinta y sobre todo viajando mucho con las clases. Y eso la parte de los viajes te está divirtiendo. Mira, me divierte mucho y además me permite algo nuevo, porque mientras yo tuve mis cátedras no podía viajar mucho, era muy complicado, tenía que esperar en qué momento del año coincidía, pero a ver, en la EMAD yo tenía clases desde marzo hasta fines de noviembre, en mi estudio tenía clases desde marzo hasta agosto, en Tandil más o menos lo mismo, entonces no tenía mucho lugar para poder viajar. Ahora lo estoy disfrutando mucho. Bueno, es un gran aliciente, porque a mí me pasa eso: para organizar cualquier viaje hay que esperar esos periodos que la docencia te permite, y tengo muchas ganas de no tener que tener esas obligaciones. Mauricio... Pero igual aprovechalo bien, aprovechalo bien. No pienses en la jubilación. Hay maneras de organizarse entre tanto. Hasta que corresponda, hasta que llegue ese momento. Pero en la docencia, como la estés haciendo ahora o como la estuvieses haciendo hasta el momento de la jubilación, ¿cuál es ahí el enganche, el lugar de la creación y el lugar del goce en ese proceso pedagógico? Mira, es fundamental, porque no sé si no a todos se les produce, pero en mi caso se produjo una cosa de círculo virtuoso, y fue entender que todo lo que me aparecía dirigiendo iba a parar en algún momento como inquietud a las clases, y todo lo que me aparecía en las clases a partir del acto elocuente, de tratar de explicar teoría y a veces descubrirla dando clase, iba a parar después aquello que yo escribía, aquello que yo dirigía. Y entonces se produce un yin-yang, ¿no? Aparece esa cosa preciosa de lo complementario. Yo hasta el día de hoy, a pesar de haber cambiado la modalidad, no dejaría de dar clases. Si dejo de dar clases, me parece que pienso menos. Qué lindo. Esto está muy bueno. Mauricio, me empezaron a hacer gestos de que el programa se termina. Yo seguiría charlando, pero bueno, tal vez alguna vez con muchos vinos de por medio sea mucho más normal y sin nadie que esté escuchando, así simplemente es como un curso privado. Con tanto gusto. Te mando un abrazo grandísimo y mil gracias por estar acá presente en Tomatito. Al contrario, gran abrazo y nos vemos. Dale, nos estamos viendo. Y chau. Y con ustedes nos estamos yendo, nos vamos con un tema musical al Rosal Form y nos vemos la semana que viene. Gracias. Fes-ho en la cassola, més fàcil no pot ser. Preparem l'arròs al forn que jo t'ensenyaré. Decorat en gràcia tots els ingredients i ja està damunt la taula rostit i doraet. Arròs al forn, el sais, la botifarra i el cigrons, costelles, querelles, ja de tot,
botifarra i els cigrons. Costelles, querilles, hi ha de tot. Tomata, cansalà i el nostre arròs. Que bo que està l'arròs al forn. A dinar-hi bon profit. En la cullera rasquem el rostidet que ja pegat a les vores pareix de caramel. S'ha quedat ben neta la cassola de fang i acabem la cançoneta que està entrant-nos la fam. Arròs al forn, els alls, la botifarra i els cigrons. Costelles, querilles, hi ha de tot. Tomata, cansalà i el nostre arròs. Que bo que està l'arròs al forn. A dinar-hi bon profit. Arròs al forn. Els alls, la botifarra i els cigrons. Costelles, querilles, hi ha de tot. Tomata, cansalà i el nostre arròs. Que bo que està l'arròs al forn. A dinar-hi bon profit. Arròs al forn. Els alls, la botifarra i els cigrons. Costelles, querilles, hi ha de tot. Tomata, cansalà i el nostre arròs. Que bo que està l'arròs al forn. A dinar-hi bon profit. Arròs al forn. Els alls, la botifarra i els cigrons. Costelles, querilles, hi ha de tot. Tomata, cansalà i el nostre arròs. Que bo que està l'arròs al forn. A dinar-hi bon profit. Arròs al forn. Els alls, la botifarra i els cigrons. Costelles, querilles, hi ha de tot. Tomata, cansalà i el nostre arròs. Que bo